Rab Mordejai Kremius Carmi, conocido como Mamar Mordejai. Época: Aharoní, 1749 al 1825, Francia. Rab Mordejai nació en Carpentras, Francia. Cuando Rabenu Hida estuvo allí en 1777 como emisario de la comunidad de Eretz Israel, entabló amistad con la familia Carmi. Rab Mordejai, también conocido por su apellido en francés, Kremius, financió la edición del Seder Hatamid, el primer Sidur para días de semana y Shabbat según el rito provenzal. Escribió Mamar Mordejai, un extenso comentario sobre el Shulchan Aruch Or HaHaim. Este libro también contiene Asagor, críticas al Birkei Yosef de Rabenu Hida. Esto dio lugar a una fuerte réplica por parte de Hida en su Mahasik Berajá, en el que señaló que no era apropiado que él deba responder y que lo estaba haciendo solo por temor a que su silencio fuese tomado como justificación de la posición halágica estricta de Rab Mordejai. Este último respondió nuevamente en un trabajo titulado Divrei Mordejai. Rab Mordejai, uno de los rabinos más eruditos de Francia, era especialmente distinguido por su nobleza de carácter. Hacia el final de su vida, Rab Mordejai fue rabino en Aix, en Provence, también Francia. La tradición rabínica en Francia, la cual fue una cuna de la Torá durante la época de los Rishonim, gracias a rabinos como Carmi, logró tener una posición importante también en épocas más recientes, como la época actual de los Aharoní, participando en este importante debate, junto a uno de los más grandes sabios de las últimas generaciones, Rabenu Hida.